No va a Pues ser entonces dañado, va a ser exterminado. va a ser exterminado. O sea, la vida del ser humano que esa mujer trae en sus entrañas en un aborto es no interrumpida, porque esa es la forma políticamente Es correcta. asesinada. Va a ser asesinado Es y de las simple. peores formas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, digamos, yo entiendo que viene la idea aquí de que por qué hay otros que tienen que opinar sobre lo que tiene que hacer o no hacer la mujer. Bueno, de la misma forma que aquí cualquiera opinaría, por ejemplo, que disponer de mi cuerpo no significaría que yo le rompa esto sobre su cabeza. Yo no tengo derecho a disponer de mi cuerpo cuando disponiendo de mi cuerpo daño los derechos de un otro, y mucho menos cuando le quito la vida al otro. Y de paso, ese no es el cuerpo de ella, está disponiendo ella de un cuerpo ajeno o extraño o distinto, para A decirlo eso quiero propiamente, llegar. del de ella, porque la prueba está, ya que usted ha hablado del ADN, en que normalmente tiene un ADN distinto del que tiene quien lo engendra, que es la madre. Pero aquí hagamos un paréntesis. Cojamos ese ejemplo. ¿Por qué en el caso de una mujer que es violentada, que pasa todo lo horroroso que significa una violación, además hay que someterla a la tortura de procrear durante 9 meses y algo más un hijo que no quiso? Porque el hijo no es culpable de lo que pasó. Así de simple, el hijo no es culpable de lo que pasó y la sociedad está presentando que el problema no es la violación, sino que es el hijo. Ella tampoco, Por eso ella mismo, tampoco es culpable. Tampoco es culpable. Hay un culpable, el violento, que embarazó indebidamente a esa mujer atacándola sexualmente. Y también es el culpable el Estado. Fascinante. Porque, a ver, si el Estado, si nosotros tenemos un Estado al cual le damos el monopolio de la fuerza, es para que nos proteja, no para que diga que finalmente va a atacar el síntoma que es el embarazo. Fascinante. Estamos empezando a desenredar el ovillo con Agustín Laje, politólogo argentino, constitucional, que no es penalizada la mujer ni el médico que decida practicarle un aborto. No están determinados los periodos de tiempo todavía, de paso, cuando sea embarazada como producto de una violación. En ese caso, ¿por qué mantener la oposición radical? Mire, yo no conozco su padre, yo no conozco cómo fue usted traído a este mundo. Lo que yo sí sé es que usted tiene dignidad por ser humano. Por lo tanto, la dignidad del ser humano no está en función de ninguna circunstancia externa a su condición de ser humano. Con un aborto por violación no desviolamos a la víctima, en primer lugar. El problema no es el embarazo, es la violación. El Papa Francisco, en su primer discurso llamado Estado del Mundo, dirigido a diplomáticos, calificó el aborto como algo horrible. Finalmente termina el conflicto. Jorge Bergoglio, a quienes los conservadores de la Iglesia Católica Romana han acusado de no haber hablado con suficiente fuerza contra el aborto, realizó los comentarios más fuertes hasta la fecha sobre el tema, calificándolo como una acción horrible. Desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini che non potranno mai vedere la luce vittime dell'aborto. ¿Por qué en la Iglesia Católica nosotros decimos no al aborto? Primero, por el mandato de Dios, claro, que dice no matarás. Y eso es un mandamiento que todos lo sabemos, no matarás. Y no matarás significa no debemos cortar con la vida en ninguna de las etapas. No podemos cortar con la vida. Dios es el dueño de la vida. En la historia del ser humano hay muchas etapas. Si yo corto la vida, por ejemplo, usted madre de familia que piensa abortar y que está viendo este video, ¿qué tal que yo le quitara a usted la vida ahorita? Sería pecado. Sería cortarlo con la vida. Porque usted, Dios le dio esa vida y nadie se la tiene que quitar. Y si yo se la quito, estoy truncando, abortando su vida, truncando su vida. No estoy permitiendo que su vida siga el cauce que llevaba. Le estoy diciendo obstáculo y la estoy matando. Si usted la hubiesen matado hace 5 años atrás, también. Si la hubiesen matado cuando tenía 15 años, truncaron su vida, acabaron con su vida, determinaron hasta aquí. Otra persona, no Dios, hasta aquí. Si le hubiesen quitado la vida cuando tenía 5 años, truncaron su vida, mataron su vida, quitaron su vida.
Si le hubiesen quitado la vida cuando tenía 1 año, no tenía uso de razón. Pero a pesar que no tenía uso de razón, ya era una persona que tenía vida. Y ya la vida iba en camino, iba en camino. La truncaron. Acabaron con esa vida. Si le hubiesen quitado la vida un día después de nacido, igual. Pero ojo, si le hubiesen quitado la vida a usted, no hablemos del hijo que usted quiere abortar, hablemos de usted. Si le hubiesen quitado la vida, si su madre le hubiese quitado la vida cuando usted tenía 8 meses, pregunto, ¿a quién hubiese matado? Pues a usted. Usted no existiría, porque su madre, a los 8 meses de embarazo, decidió no quitarse la vida a ella, porque no es el cuerpo de ella, quitarle la vida a usted. Pero su madre le respetó la vida. ¿Qué tal que su madre hubiese decidido quitarle la vida a las 2 semanas de haber sido engendrada? La vida suya se hubiese truncado. Sí, se hubiese truncado. La vida suya de usted. ¿Sabe a quién hubiese matado? A usted, Petronila, a usted, Pánfila, a usted, Albertina, a usted, María, a usted, o a usted, Pedro, a usted, Pánfilo. A usted lo hubiesen abortado. No hubiesen sacado un tumor, no hubiesen extirpado a lo mejor por allá algo extraño. No, hubiesen asesinado a su persona. Si alguien ahorita le agarra a usted y le descuartiza, es un pecado ante Dios y es una falta ante la vida, para con la vida. Y si alguien la hubiese agarrado a usted a los 5 años o a los 1 año y le hubiese descuartizado, qué delito, qué escándalo. Y si alguien la hubiese agarrado a usted en el vientre de la madre y la hubiese descuartizado, como lo hacen los asesinos doctores, qué escándalo, qué asesinato. Ese es el aborto. Y la vida se debe respetar y Dios dice, no matarás. Por tanto, aquella madre que saca excusas para abortar al niño diciendo, es que era, a lo mejor todavía no era persona. Si la hubiesen matado a usted cuando tenía 2 semanas de engendrada, usted no hubiese existido, su persona no hubiese existido. Es decir, hubiesen matado, asesinado vilmente a su persona, pero su madre no lo hizo. Y usted. Dios que llama a la existencia. El Señor me llamó en el vientre de mi madre, me llamó a la existencia, me llamó a la vida desde el seno de mi madre. Repítalo. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde la entraña de mi madre pronunció mi nombre. Desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. De modo que usted está matando a esa persona que ya Dios tiene en proyecto, incluso su nombre, pero que usted no le quiere colocar un nombre. Que usted no quiere que nazca, que usted no quiere que tenga vida, usted no quiere que tenga nombre. Desde el seno materno ya el Señor pronunció mi nombre. Pasa el versículo 6, ahí mismo. O el versículo 5, a ver. Y ahora habla el Señor. Aquel que desde el vientre me formó. Aquel que desde el vientre me formó. Como siervo suyo. Como siervo suyo. Desde el vientre de la madre, Dios me formó, te formó. Y formó a ese bebé como siervo suyo. De modo, ¿a quién están matando? No estás matando a una masa de carne. No estás sacando un tumor. No. Estás matando, estás asesinando a un siervo del Señor. Porque desde el vientre de mi madre, Él ya me eligió. Él ya pronunció mi nombre. Él ya me hizo su siervo. Si creemos en Dios, creamos en su palabra. Aquí está escrito para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Escuche como lo dice Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Agarre su Biblia. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras para que usted se dé cuenta que el aborto no tiene ningún fundamento bíblico y no está en los planes de Dios, sino en los planes de Satanás. Dios es vida, Satanás es muerte.
El reino de los cielos es el reino de la vida eterna. El reino del infierno es la muerte eterna. Y Satanás lleva la muerte, quiere la muerte. Y Dios quiere la vida. No nos dejemos llevar por la cultura de la muerte. Busquemos la vida. Siga. El Señor me habló así. Y Jeremías 1:4. El Señor me habló así. Antes de formarte en el vientre te conocí. Ustedes que dicen sí al aborto, pues todavía no es persona. Mentira. Repítalo de nuevo, óiganlo. ¿Qué dice el Señor? Antes de formarte en el vientre. Antes de formarlo en el vientre como imagen y semejanza de Dios, desde antes, Te conocí. ya Dios lo tenía en la mente, ya lo tenía en un proyecto, desde antes. ¿Qué tal? Y ustedes mentirosos, falsos, que dicen que no, que eso no estaba en proyecto todavía. Desde antes del vientre ya Dios había pensado en ti, en mí y en ese bebé que tú quieres asesinar, que quieres matar. Repítalo y sigue. Antes de formarte en el vientre te conocí. Antes que saliera del seno te consagré. Antes de que saliera del seno, antes de que viniera a este mundo, antes de que tu madre te pariera, ¿de qué? Te conocí. No, Antes de salir del seno te consagré. te consagré. Antes de salir del seno, el Señor en el vientre de la madre dice, ya te consagré. De modo que ¿a qué se está matando? No se está extirpando un tumor, no se está sacando una masa de carne. Se está matando a un consagrado del Señor. Ya te consagré desde el vientre de tu madre. Tú fuiste consagrada desde el vientre de tu madre. Hombre, tú fuiste consagrado desde el vientre de tu madre. También ese bebé ha sido consagrado desde el vientre de su madre. También ese bebé, consagrado desde el vientre de su madre. ¿A quién está asesinando? A un consagrado de Dios. A uno que es imagen y semejanza de Dios. A un siervo del Señor. Ya en potencia. Y todavía piensa que lo estás haciendo bien. Y todavía piensa que el mundo tiene la razón y todavía gritas sí al aborto. Qué pena. Da pena que haya personas, y más todavía, cristianos, que digan sí al aborto. Miren cómo dice San Lucas, capítulo 1, versículo 15. San Lucas, capítulo 1, versículo 15, nos viene a hablar precisamente de lo que estamos diciendo cuando viene el niño Juan Bautista. Porque será grande ante el Señor. Será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, que quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de tu madre. Repítalo. No beberá vino ni licor, quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de tu madre. Lo último, quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de tu madre. Quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Ese es el mejor retrato de un niño. Un consagrado de Dios, un elegido por el Señor. Quedará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Qué bonito, dice la Escritura. Ahora, por ejemplo, San Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice San Pablo en Gálatas 1:15? Viene a afirmar exactamente lo mismo. Cómo desde el vientre de la madre Dios ha pensado en nosotros. Pero cuando Dios me eligió desde el seno de mi madre. Otra vez. Pero cuando Dios que me eligió desde el seno de mi madre. Que me eligió desde el seno de mi madre. Dios te eligió, Dios me eligió. Ese bebé, Dios lo eligió desde el seno de su madre. Desde antes ya Dios lo eligió. Recuerde que fueron miles y millones de espermatozoides que corrieron y Dios eligió a uno solo. Y ya lo eligió Dios y lo permitió. Dios lo eligió desde el seno de su madre.
¿cómo se atreve a decir que no es persona? El Señor hoy, a través de su palabra, nos invita a reflexionar. ¿Realmente crees en Dios y quieres hacer tu voluntad? ¿O al contrario, quieres hacer lo que dicen los hombres? ¿A quién quieres servir? ¿A Dios o a los hombres? Y tenemos que tomar una decisión. Si le servimos al Dios verdadero o le servimos al mundo, le servimos a los hombres. Ustedes y yo tenemos que estar muy, pero muy claros en esto. Porque si no, hermanos, no podemos